¿Te has preguntado cómo algunas personas logran expresar sus ideas claramente en español mientras que otras sienten que siempre les falta algo para comunicarse con naturalidad? El secreto está en dominar la conexión fluida de ideas y construir frases sólidas, tanto afirmativas como negativas, sin caer en errores comunes. Hoy vamos a transformar tu manera de hablar español, partiendo de lo esencial y llevándote un paso más allá. Piensa en los conectores como puentes que unen ideas. Sin ellos, tu discurso sería como saltar de piedra en piedra, inseguro y poco claro. Los conectores básicos son las herramientas que necesitas para crear frases que fluyan de manera natural y fácil de entender. Por ejemplo, para sumar información usamos palabras como y, además, o también. Me gusta leer y también escuchar música. Observa cómo la frase transmite claramente dos ideas. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos contrastar o mostrar diferencia entre dos ideas? Aquí entran en juego conectores como pero, aunque o sin embargo. Por ejemplo, quiero viajar, pero no tengo tiempo. Así de simple, construimos frases más interesantes y claras. Otro aspecto fundamental es dominar cómo construir frases afirmativas y negativas correctamente. Parece sencillo, pero aquí aparecen muchos errores frecuentes. En español, una frase afirmativa suele seguir un orden sencillo: sujeto, verbo y complementos. Yo estudio español cada día. Pero en las negativas, añadimos una palabra clave. No, yo no estudio español cada día. Parece fácil, ¿verdad? Sin embargo, uno de los errores más comunes es colocar incorrectamente el no o usarlo varias veces en una misma oración. Decir no estudio español nunca es correcto. Pero, ¿qué pasa si dices no nunca estudio español? Exacto. Has caído en una doble negación incorrecta. La clave para evitarlo es sencilla. Coloca siempre el no delante del verbo y evita añadir negaciones adicionales antes del verbo. Ahora bien, es común confundir el orden natural de las palabras al construir frases, especialmente cuando añadimos conectores. Por ejemplo, decir yo también me gusta la pizza en lugar de a mí, también me gusta la pizza es un error típico. Aquí la solución es sencilla. Recuerda que en español la estructura es flexible pero lógica. Mantén claro quién hace la acción y sobre qué objeto actúa. Repasemos rápidamente lo que hemos aprendido hoy. Los conectores básicos como y, pero porque son esenciales para enlazar tus ideas. Además, debes prestar atención a la posición del no para evitar dobles negaciones, y mantener siempre un orden lógico en tus frases para sonar natural. Finalmente, recuerda que mejorar la construcción de tus frases en español no solo te hará sonar más natural, sino que también te permitirá expresar claramente tus pensamientos, sentimientos y opiniones en cualquier situación. Un pequeño cambio en cómo conectas tus ideas puede marcar una gran diferencia en la impresión que das a los demás. Piensa en ello como mejorar tu herramienta principal para relacionarte con el mundo, tu lenguaje. Evitar errores comunes es sencillo si prestas atención a cómo utilizas los conectores y cómo estructuras las frases afirmativas y negativas. Practica diariamente formando oraciones simples y ve aumentando poco a poco su complejidad. Por ejemplo, comienza con frases breves y añade conectores poco a poco hasta crear oraciones más largas y completas. Este pequeño ejercicio diario cambiará radicalmente tu forma de comunicarte. Ahora, te invito a poner en práctica lo aprendido. Observa a las personas a tu alrededor que hablan español de manera fluida y analiza cómo conectan sus ideas. Intenta identificar qué conectores utilizan más frecuentemente y cómo estructuran sus frases. Con la práctica continua, notarás rápidamente una gran mejora. No olvides visitar el enlace en la descripción para acceder al artículo completo, donde encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos adicionales y ejercicios prácticos para reforzar lo aprendido. Para terminar, piensa en esto. Comunicarte bien en español no solo mejora tu capacidad para expresarte, también te acerca más a las personas y a las culturas que hablan este hermoso idioma. ¿Cómo crees que mejorar tu forma de expresarte en español podría enriquecer tus experiencias personales o profesionales? Comparte tus reflexiones, preguntas o comentarios. Estaré encantado de leerte.